se oye. No. Buenas tardes, ahora sí. Estaba pensando que si se arrepienten tendrán que tener un aplauso negativo al final para compensar. Hoy vamos a hablar de una etapa particularmente interesante de Ortega, el regreso a España y la fundación del Instituto de Humanidades. Como recuerdan ustedes, porque lo dije ya antes, Ortega salió de España, salió de Madrid y de España en agosto de 1936. Estuvo algún tiempo, bastante tiempo, en París y al cabo de bastante tiempo ya se marchó a la Argentina, donde estuvo más de un año, y luego se trasladó a Lisboa. En Lisboa pasó bastante tiempo dedicado a trabajar, tenía un piso en Lisboa y la situación entonces era interesante. Lisboa era una ciudad muy agradable, una ciudad tranquila. Después lo fue menos porque empezó a haber resistencias políticas y hubo también cierta represión política, pero en aquellos años no, era una ciudad muy tranquila, que tenía un nivel alto. Madrid estaba peor, Madrid estaba en una situación de cierta depresión y era una ciudad agradable. Incluso cuando volvió a España, a veces Ortega conservó un piso en Lisboa y a veces se iba a pasar una temporada, decía, Lisboa es mi trabajadero, porque se sentaba más tranquilo y trabajaba con comodidad. Escribió bastante en Lisboa, pero él tenía naturalmente querencia de España, de ser de España, de vivir en España, de ver cómo era, de hablar privadamente, sobre todo con los jóvenes. Yo no lo veía desde el año 36, cuando salió, y el año 44 yo no podía pensar en ir a ninguna parte, no podía tener pasaporte. Y Eugenio Montes, el escritor Eugenio Montes, que era director del Instituto Español de Lisboa, estuvo conmigo en Madrid y me dijo que él podía arreglarlo, que él podía conseguir que me dieran un pasaporte para un viaje, invitándome a dar una conferencia en el Instituto Español de Lisboa. Y así lo hizo. Entonces dijo que, como mi mujer tenía tanto interés como yo en ver a Ortega, dijo, les voy a hacer, en vez de ir a un hotel más lujoso, les voy a ir a un hotel más modesto, que sea bueno, y con eso podemos hacer el viaje los dos. Y así lo hicimos. Y pasamos una semana con Ortega, mañana, tarde y noche, hablando interminablemente. Nos estaba esperando en la estación de Rocío, nos despidió en la estación de Rocío, lo mismo, al volver, y al año siguiente volvimos. Aprovechamos la validez del pasaporte, era muy limitada, y volvimos al año siguiente y estuvimos también unos cuantos días en Lisboa con Ortega. Este fue nuestros dos contactos después de casi 9 años de ausencia. Ortega tenía ya vivo deseo de volver a España. Creía que era menester volver, él tenía una nostalgia muy grande de lo que era España. Quería además ver cómo estaba y quería tener cierta actuación puramente privada, personal, en España. Entonces decidió la vuelta y en el otoño del 45, mejor dicho, en el otoño del 44 volvió a España. Dio una primera conferencia en el Ateneo, una idea del teatro, era el título. Tuvo un lleno impresionante y un éxito extraordinario. Me acuerdo que entonces dijo, recordó los versos, viejo que venís, el Cid, viejo venís, y Lozano. No era viejo todavía, pero en fin, porque no tenía, ni murió viejo. Esta conferencia tuvo ya un éxito muy grande. Es cuando dijo aquella fórmula que se repitió tanto, de que había encontrado en España una sociedad que tenía una sorprendente, casi indecente salud, dijo Ortega. Esto la gente lo repitió, a alguna gente no le gustó, a muchos le entusiasmó. Y es cierto porque una de las cosas que pasan
es que se habla muchas veces de una época triste, de una época lúgubre. Esto es puramente falso. La gente tenía ganas de vivir completamente. Gozaba de la vida de un modo extraordinario, de una vida difícil, de una vida dura, de una vida llena de inconvenientes, que se vivían, que se conocían, pero sobre todo comparada con la guerra. Comparada con la guerra, esta España, en muchos sentidos lamentable, era el paraíso, como es natural. La guerra es algo incomparable con todo. La mayor parte de ustedes no la han conocido y probablemente no han conocido ninguna guerra, y eso es una bendición de la cual no podrán dar suficientes gracias. Ortega se paseaba mucho con nosotros, con mi mujer y conmigo. De acuerdo, le gustaba visitar diferentes barrios que le parecían sobre todo vivos. Y decía, miren ustedes, todos con su biografía en la cara. Esto le producía un placer especial. Y es cierto que los españoles llevan la biografía en la cara. Y se nota quiénes son y quiénes quieren ser y qué pasa con ellos. Esto le complacía de un modo tremendo. Y empezó ya pronto a pensar en tener algún tipo de actividad. Lo que Ortega planeó primeramente fue la publicación de una revista de carácter muy intelectual que pensaba titular Estudios de Humanidades. Trabajó conmigo en ese proyecto bastante, hicimos muchos proyectos, contamos con qué personas podrían colaborar, pero se fue aplazando en gran parte porque Ortega tenía mucho interés en que en el primer número de los Estudios de Humanidades hubiera un ensayo de Zubiri. Y pues dijo al principio que sí, pero luego no lo hacía, luego lo demoraba. Pasó mucho tiempo, yo insistí con él muchas veces, la cosa se fue aplazando y Ortega insistió en que debía haber un artículo suyo en el número primero. Y en vista de que esto no se resolvía, cambiamos de idea. Entonces Ortega pensó en hacer unos cursos y conferencias y seminarios, fundar un Instituto de Humanidades. Y esto tiene una historia curiosa, porque era imposible entonces fundar una nueva institución que no hubiera tenido autorización. Y en todo caso hubiera tenido promesas de hacerla y hubieran pasado años sin que se autorizara. Nosotros habíamos fundado el año 40 una institución mínima, estaba en un piso de la calle de Serrano, en el número 50, enfrente de lo que era entonces el Café de Roma, al lado de la librería de León Sánchez Cuesta. Se llamaba Aula Nueva de Preparación Universitaria. Era algo para preparar el examen de Estado, es decir, la prueba final del bachillerato. Y entonces, la que todavía no era mi mujer cuando esto se fundó, y yo, con dos hijos de Ortega, dos amigas de la facultad y un par de profesores de ciencias a los cuales contratamos, lanzamos el Aula Nueva de Preparación Universitaria. Aparte de los cursos para la preparación del examen de Estado, daba yo un curso de nivel filosófico, cambiando de tema cada año, a un pequeño grupo de personas. En general 8 o 10 personas, a lo sumo 12 quizá en un caso. Y esto funcionó desde el año 40. Y entonces se nos ocurrió una posibilidad, que fue que el Instituto de Humanidades fuera no una nueva institución, sino una actividad de aula nueva. Aula nueva era algo muy poco importante, que no nos dio nunca dinero, por supuesto, pero era mínima, era una cosa muy pequeña, muy agradable, donde nos llevábamos muy bien y se daba una enseñanza interesante. Y entonces los folletos de presentación del instituto ponían Aula Nueva y debajo Instituto de Humanidades. Era simplemente una actividad de aula nueva y no hubo, por tanto, que fundar nada ni pedir ninguna solicitud. Un detalle curioso, una prueba de la generosidad de Ortega, es que él insistió y se ocupó en la imprenta de que debajo ponía organizado por José Ortega y Gasset y Julián Marías.
e insistió en que esos dos nombres estuvieran en una sola línea, en la misma línea, lo cual era incluso defectuoso, porque José Ortega Caset, que es un nombre largo, lo normal hubiera sido que yo hubiera estado en la línea de abajo, con mi nombre más corto y menos importante. Pero Ortega se ocupó personalmente de que se pusieran en la misma línea. Se publicó el folleto, buscamos un local. En las conferencias menores, las conferencias de poco público, que se suponía que serían de poco público, y los coloquios y discusiones, y los seminarios, todo se haría en el local de Aula Nueva. Pero el curso de Ortega tenía que ser en un lugar en que cupiera mucha gente. Además, se pagaba una pequeña entrada por el curso. Era el único ingreso que tenía. No tenía ningún tipo de ingreso, ni público ni privado. Y por tanto se contaba con un número grande de asistentes al curso de Ortega para que se sostuviera económicamente esta nueva actividad. Recuerdo que encontramos un local en la Gran Vía, grande, bastante grande, cabían más de 400 personas, quizá no se llegaba a 500. Y recuerdo muy bien que yo fui con Ortega para verlo, para ver aquello, para probar los micrófonos y ver cómo era aquello. Y me acuerdo que Ortega me dijo: Dios mío, ¿qué cursi es esto? Y agregó: pero lo cursi abriga. Nos encontramos que aquello era aceptable y entonces se convocó el curso y los otros cursos, después hablaré de ellos. El curso de Ortega se llenó. Era una interpretación de la historia universal, que era especialmente un comentario de la obra de Toynbee, que entonces estaba muy en boga y era muy con grandes consecuencias en todos los países. Y entonces dio este curso de 12 conferencias, al cual asistió prácticamente todo el Madrid intelectual, toda la gente que tenía interés por algo intelectual. Fue un éxito tremendo. Los otros cursos no, naturalmente tuvieron públicos menores, los coloquios, discusiones, que es un género que se inventó allí entonces. Eso de coloquios, discusiones, fue la primera vez que se hizo fue en el Instituto de Humanidades. Hubo también seminarios, varios seminarios, luego hablaré un poco de esto. Y es curioso que la reacción oficial fue evidentemente de hostilidad. La prensa recibió órdenes tajantes del Ministerio de Información de que no dedicaran a ninguna actividad del instituto más de 20 líneas. 20 líneas. Y si el periodista había hecho una cosa de 25 líneas, se tachaban las 5 últimas. 20 líneas. Las cosas han sido así y conviene recordarlo, porque estamos ya muy lejos de eso. El curso, repito, tuvo un éxito descomunal. La gente no faltaba a nadie. Había una tarjeta de asistencia y no había nadie. Hubo una temporada en que hubo alguna gripe, pero parece que nadie tenía gripe, porque el que tenía gripe le daba su tarjeta a una persona amiga o una persona de la familia que iba a ocupar su asiento. Y fue una cosa realmente impresionante. Claro, hubo comentarios verbales. Hubo una impresión de renacer, de que en España la vida intelectual daba un paso adelante extraordinario. Las conferencias de Ortega eran extraordinarias de profundidad, de intensidad, de belleza literaria. Provocaban entusiasmo. Recuerdo que le preguntaron al gran torero, Domingo Ortega, le preguntó un periodista: ¿y esto qué le parece? Dijo: una ventana abierta. Dijo que está bien, fue una buena respuesta. Esto por una parte. Por otra, repito, se hicieron cursos particulares, cursos menores que se daban, repito, en nuestro local. Yo di un curso sobre el método histórico de las generaciones. Después de dar el curso, lo escribí y lo publiqué el año 49. Esto ocurría, el curso fue del 48 y en el 49 publiqué ya el libro escrito. Hubo otros seminarios con gente de primera clase, que había mucha gente y que acudió, como es natural. Hicimos coloquios, discusiones. Recuerdo alguno, por ejemplo, sobre los modismos, que fue interesantísimo, otros sobre las comarcas españolas, otros de arte. Todo eso tenía
públicos moderados, públicos que cabían naturalmente en nuestro local, no eran las masas que acudían al curso de Ortega, pero fueron realmente muy notables. El éxito del instituto fue extraordinario y fue inquietante para todos los que les parecía mal, que eran bastantes. Hubo ataques al instituto y a los cursos. No se podía contestar a ellos. Tengo recuerdos precisos, pero hay que emplear nombres propios y prefiero no hacerlo. Al año siguiente, la afluencia se preveía mucho mayor. Y entonces nos decidimos por alquilar el Cine Barceló. Ya no existe el Cine Barceló, pero entonces sí. Recuerdo muy bien que tenía 1.300 butacas. Me ocupé mucho de eso y lo sabía perfectamente. Se llenó absoluta y totalmente con la misma ausencia de gripes. El fenómeno del primer curso se repitió en el segundo, aunque era un número de personas mucho mayor, 1.300. ¿De acuerdo? Ese curso fue el titulado El hombre y la gente. A mí me interesaba más porque yo no era muy partidario de dedicar, aunque lo importante era lo que Ortega exponía por su pensamiento, no era yo muy partidario de que lo hubiera hecho un poco en relación con Toynbee, porque Toynbee, a pesar de la fama inmensa que tenía en aquel momento en todo el mundo, no me parecía demasiado importante. Luego resulta que ha parecido que tampoco lo era tanto. Y yo prefería que Ortega hubiera hecho un curso totalmente independiente, que no tuviera que ver nada con lo que pensaba él. El segundo curso, El hombre y la gente, fue realmente magistral. Fue un curso absolutamente propio, absolutamente original. Fue la formulación de la sociología de Ortega. Yo creo que fue una etapa en la vida intelectual española absolutamente decisiva. Hubo constantemente ataques y más ataques a los cuales no se podía contestar. Ortega empezó a sentir cierto cansancio de esto, de la actitud tan cerrada, tan poco... Era entusiasta por parte del público y por parte de los colaboradores, pero de todo lo que era oficial era negativo, hostil, con críticas constantes a las cuales, insisto, no se podía contestar. Soy testigo de ello porque yo escribí algún artículo que fue tachado así con una aspa roja por la censura. Era imposible. Ortega decidió interrumpir los trabajos del instituto después del segundo año. Yo me preocupé mucho porque pensé que era posible que no se reanudara. Ortega tenía una tendencia a no terminar las cosas. He insistido mucho en que los libros de Ortega han sido libros incompletos. Eso es una característica suya. El primer libro, Meditaciones del Quijote, tiene una introducción y luego pone meditación preliminar y meditación primera, lo cual sugiere que hubiera debido haber una meditación segunda, por lo menos. No la hubo. La Reverencia de las Masas, su libro más libro y el de mayor éxito, termina en un capítulo que dice donde se desemboca en la verdadera cuestión. Bueno, también pedía continuidad. Los demás libros han sido siempre fragmentarios. Ortega tenía una tendencia a abandonar un libro cuando había una época, o diríamos como un poco estéril, un poco de... los libros, todos los libros, yo he escrito muchos y lo puedo asegurar, sobre todo si son un poco extensos, hay una época en que se fatiga uno, en que se siente una cierta sequedad. A mí me ha molestado siempre no terminarlos. Y he hecho un esfuerzo y la verdad es que hasta ahora no se ha terminado todo. Pero Ortega no. Yo insisto mucho en un carácter. Se ha dicho que lo que Ortega tenía de torero, y es verdad que lo tenía, pero no se ha dicho lo que tenía de toro, de irse a trapo rojo. A Ortega le surgía o le señalaba cuando descubría un tema atractivo y se precipitaba sobre él. Y entonces iba a hacer esto, iba a hacer otra cosa. Además, Ortega tuvo la preocupación, en estos años, no olviden que estamos entre el 48 y el 50,
tuvo la preocupación de no dejar Alemania. Alemania había tenido una época verdaderamente terrible, atroz. El nacionalsocialismo fue devastador en todos sentidos. Ortega prohibió la publicación de lo que luego se publicó después de su muerte como prólogo para alemanes. Era un prólogo escrito para una reedición de La rebelión de las masas y lo prohibió que se publicara porque hubo los crímenes cometidos por Hitler el año 34. Después vino la guerra con la derrota total de Alemania, con sus bombardeos constantes, su destrucción. Y Ortega creía que con Alemania había que contar, que con Alemania era menester contar, que no se podía dejar que se perdiera ese país extraordinariamente importante que había sido hasta el año 1933 el país culturalmente, intelectualmente más avanzado de Europa, sin duda ninguna. Y entonces él tenía mucha demanda para ir a Alemania y fue a dar conferencias en muchos lugares. Recuerdo que la primera conferencia en la Universidad Libre de Berlín, los estudiantes asaltaron el edificio, entraban por las ventanas. Los periódicos alemanes publicaban la reseña diciendo La rebelión de las masas, porque había eso. Tenía demanda, entonces quería satisfacer esta demanda, cumplir con compromisos en Alemania, y pensó que era un buen momento para interrumpir el Instituto de Humanidades y hacer esto. Por otra parte, yo fui a los Estados Unidos por primera vez el año 51 y pasé un año entero en los Estados Unidos y luego después en América del Sur, en Argentina sobre todo. De modo que esto fue una gran interrupción. Cuando volvió Ortega, y yo también, claro, las cosas habían cambiado bastante. No era quizá el momento de reanudarlo, habría que haber organizado la cosa de otra manera. La hostilidad persistía cada vez más porque fue cada vez más espesa, precisamente por el éxito de Ortega. La hostilidad contra él aumentó, con cambios. El otro día aludí a ello sin mucha insistencia porque no es enteramente simpático el asunto, pero en fin, ya entonces empezó a sentir un poco descontento y dificultad de volver a tener actuaciones públicas. Me acuerdo que él dio un cursillo en San Sebastián y a mí me encargó que fuera, yo también di otro cursillo en San Sebastián, pero me pidió que hiciera como un resumen de su curso anterior, del mismo que había dado en Madrid. Y lo hice, en fin, tratando de reflejar lo más fielmente posible, de otra manera, lo que Ortega había dicho. Continuó entonces trabajando en España, con frecuentes estancias en Lisboa. Pasaba temporadas en Lisboa, volvía a Madrid, se instalaba aquí, viajaba los veranos, recorría muchos lugares, tomaba contacto con la vida española, veía cómo era la gente, trataba de conocer a las generaciones más jóvenes, a los cuales no había visto en tantos años. 9 años son muchos años. Si ustedes piensan desde el año 36 hasta el año 45, fue un exilio muy largo. Sobre el exilio español, el intelectual me refiero, hay un hecho que se ha tratado de confundir y oscurecer. La mayor parte del exilio intelectual español se produce en el año 1936. Y hay otro, el 39. El de 36 fue apartarse de la guerra, apartarse de los dos beligerantes, apartarse del riesgo, del peligro, de la imposibilidad de actuar, de la falta de libertad en ambas zonas. El año 39 la emigración fue a causa del desenlace de la guerra. Es otra cosa. Luego ha habido confusión, en gran parte deliberada, se ha tratado de confundir una cosa con otra, pero el día que alguien tenga un poco de tiempo y buena voluntad para hacer un censo, diríamos, de la emigración, se vería lo que ha ocurrido. La mayor parte de los que emigraron volvieron después, algunos inmediatamente después de la guerra. Otros volvieron, un número bastante interesante, cuando los alemanes entraron en París. Los que estaban residentes en Francia, principalmente cuando los alemanes entraron en París el año 40. Ortega no volvió.
a pesar de las dificultades que tuvo en todo este tiempo, fue alimentando la nostalgia de España, el deseo de conocerla, el deseo también de que lo conocieran, de que fuera actuante, de volver a publicar en España. Había escrito naturalmente libros que se fueron publicando, los enviaba los originales desde Argentina o desde Lisboa, pero en fin, quería tener los actos de presencia y sobre todo conocer. Él dijo una vez que en la conferencia primera: quiero que los jóvenes y yo nos veamos las caras. Quería conocer a la gente, quería conocer a una generación que no había vivido, que no lo había conocido y a la cual él no había conocido. Esto es capital. El Instituto de Humanidades tuvo una vida corta, 2 años, pero fue decisivo. Fue algo absolutamente importante. Yo fui testigo y actor de ello, naturalmente desde el primer momento. Ortega dijo a los amigos, a los colaboradores, dijo: bueno, esto lo hemos hecho Marías y yo, porque somos 2 insensatos que no tenemos nada que perder. Esto decía, y tenía bastante razón. No éramos nada, no teníamos un puesto. Los demás, muchos eran profesores universitarios, eran personas que tenían una vida establecida en España, tenían una posición social. Nosotros éramos como dos insensatos, según su expresión. Y por eso teníamos libertad para hacer lo que fuera. No teníamos nada que perder, porque no teníamos nada. Esto fue decisivo para la formación de la opinión española y un reverdecimiento de la actividad intelectual. Contra lo que suele decirse, la vida intelectual en España había sido no interrumpida, difícil, penosa, a veces muy difícil, pero no se había interrumpido en ningún momento. Lo diría desde el año 41, inmediatamente después de la guerra sí, pero inmediatamente después. Pero desde el año 41 volvió a ser. Y el Instituto de Humanidades fue un poco la toma de posesión de lo que había, de lo que se hacía. Fue en cierto modo el recuento de todo lo que era pensamiento libre, pensamiento independiente. Si ustedes ven la lista de personas que participaron en el Instituto de Humanidades, dando cursos, dando conferencias sueltas, coloquios, discusiones, seminarios, verán ustedes la riqueza, la espléndida riqueza que tenía la vida intelectual española en aquellas fechas. Como saben ustedes, Ortega, cuando volvió a España después de sus viajes a Alemania y a otros lugares, estuvo en Inglaterra, estuvo en Italia varias veces, estuvo en los Estados Unidos. La única vez que estuvo en los Estados Unidos fue invitado para dar unas conferencias sobre Goethe en Aspen. Luego pasó un tiempo en Nueva York y Washington. Ortega no hablaba inglés, lo sabía muy bien, pero no lo hablaba en español, francés o en alemán, pero no en inglés. Y en las conferencias, la primera conferencia que dio en Aspen, la traducía, hablaba una secuencia y después la traducía Thornton Wilder. Y me contó, cuando yo se llamaba Yale, me contó, estuve almorzando con él y hablando mucho, que le hizo la faena siguiente. El primer párrafo de la conferencia fue un elogio de Thornton Wilder, que tuvo que traducir, interesado, lo cual fue para él un poco difícil. Y naturalmente lo traducía muy bien, y entonces fue un gran éxito la conferencia, digamos, en español y en inglés, entre Ortega y Thornton Wilder. Y esto fue el primer contacto que tuvo con los Estados Unidos, el país que le interesó mucho. Y había hecho ya propósitos. Allí conoció a Jaime Benítez, que era el rector de la Universidad de Puerto Rico. Sobre esto habría que hablar alguna vez, porque había hecho en una isla de 8.000 kilómetros cuadrados, como la provincia de Madrid, había hecho una de las mejores universidades de lengua española. Algo increíble realmente. Y entonces tenía enormemente interés Benítez en llevar a Ortega a Puerto Rico, y él planeó que hiciéramos un viaje juntos, él con Fernando Vela y conmigo. Pero ya esto se animaba menos a viajar, no estaba tan bien.
Y al final no se hizo esto. Yo fui a Puerto Rico muchas veces, pero después de la muerte de Ortega. En estos últimos años, Ortega trabajó enormemente. Tengo que hablar, y hablaré en este curso, de los libros finales de Ortega, entre los cuales está el que yo creo que es el más importante de todos: la idea de principio en Leibniz y la evolución de la teoría deductiva. Este libro no terminado, conste, no terminado. Lo escribió Ortega en Lisboa, lo escribió en 80 días de trabajo incesante, increíble. Me lo dio para que lo leyera. Yo lo devoré. Me pidió que le mandara notas de mis comentarios sobre él, se las mandé. Y luego me acuerdo que me escribió, después me decía, guardé sus notas como oro en paño, y ahora no encuentro el paño en que estaba el oro. Luego encontró el paño. El oro no, porque no lo había, pero no eran más que mis notas, comentarios. Pero en el paño lo encontró. De modo que esto da idea de cómo Ortega estaba en una plenitud que le permitió que el libro más importante de toda su obra, el libro más profundamente creador, en que llegó al fondo de las cuestiones filosóficas, se publicara en estos años, y no lo terminó. No lo terminó, y yo le dije que debía terminarlo, y me dijo que necesitaba algunos libros que había pedido, y que mientras tanto, iba a hacer un estudio sobre el hombre gótico. Yo, me lo conocía muy bien, temblé por el libro, temblé por el final del libro. Efectivamente, no lo terminó. Hizo otras cosas, pero el libro quedó inconcluso, como tantos. No hay un solo libro de Ortega que esté terminado. Los más terminados, los más parecidos a libros terminados son los cursos. Cursos que rehacía, que convertía en libros, pero no terminados. Esto es fundamental. Y este final de la vida de Ortega, que no fue muy larga. Ortega murió de 72 años, la misma edad en que murieron dos grandes figuras, Unamuno y Marañón. Los tres vivieron 72 años, en una época en que eso era ya un comienzo de vejez. Ahora realmente no es así. Ahora, a los 70 años, a los 75 años, nadie es, o por lo menos nadie se considera anciano. Al final sí, al final se acaba en eso, pero de momento no. Y Ortega murió en la plenitud de sus facultades. Ortega había tenido una buena salud, con alguna interrupción. Yo recuerdo mucho, él tuvo una operación terrible en París durante la Guerra Civil, una cosa terrible. Tuvieron que hacer una operación con un gran cirujano francés que cuando llegó y lo vio dijo: voy a hacer una operación o una autopsia. Y Marañón, que estaba ahí, le dijo: es celtíbero, opérelo. Lo operó y salió bien, pero estuvo al borde de la muerte. Fue una cosa terrible, ¿no? Pero en general tenía buena salud, digamos, a veces no se sentía, a veces, es un rasgo, ya que estoy hablando de Ortega muy en detalle. Ortega no escribía siempre. Ortega escribía este libro, que les digo, el más importante, lo escribió en 80 días, pero pasaba temporadas en que no escribía, porque él decía que para escribir necesitaba tener euforia, y si no la tenía, esperaba. Por tanto, no era un escritor continuo, un escritor regular. Los últimos años de su vida fueron muy fecundos de pensamiento, de actuaciones, de viajes, pero escribió no todo lo que hubiera podido escribir. Él probablemente contaba con poder seguir escribiendo. No contaba con un cáncer que lo hizo morir a esa edad de 72 años. Podía haber vivido. Ahora, cuando vemos la longevidad habitual en este mundo,
en la época actual uno piensa que hubiera podido vivir 10, 15 años más perfectamente, probablemente en plenitud de facultades, pero en fin, las cosas fueron así, fueron como fueron. Pero yo creo, volviendo al Instituto de Humanidades, creo que fue un fermento que permitió que los españoles con vocación intelectual, los españoles libres, los españoles que se sentían independientes y querían serlo, se contaran, se reunieran, actuaran en una empresa común. Fue la última gran empresa de Ortega, el Instituto de Humanidades. Lo hizo con una ilusión inmensa. Fui testigo día a día, paso a paso de ello. Hubo también, repito, un cierto descorazonamiento, una cierta desilusión, no de su éxito, ni mucho menos, lo contrario, sino de la respuesta sobre todo oficial, de la respuesta de la mayor parte de la prensa, casi de la totalidad, porque la censura se encargaba de que no hubiera excepciones. Y esto le produjo cierto malestar, cierta desconfianza, pero había sido la última gran empresa a la cual Ortega puso su vida. Hay que recordar que Ortega había tenido siempre la preocupación por algo más, no por él, no por su obra siquiera, sino por lo que decía que había hecho toda la vida, experimentos de Nueva España. Esto desde el principio de su obra, desde sus primeros artículos. El primero fue de 1902, a los 19 años, fue el primer artículo, hasta el final. Pero repito, la última gran empresa suya fue el Instituto de Humanidades, que fue empresa colectiva, empresa a la cual llamó a todo lo mejor que había en España, a todos los que podían realmente colaborar en una empresa intelectual del mismo sentido. El prospecto del Instituto de Humanidades se ocupaba precisamente del sentido que daba a la palabra humanidades. Ustedes no se dan cuenta de que esta palabra ha recobrado un sentido que hoy se habla mucho de humanidades. Y eso nació justamente. El uso de la palabra humanidades hasta entonces era muy distinto, era algo completamente distinto. Desde entonces se dio ese valor de ciencias de lo humano, disciplinas de lo humano, aquellas en las cuales lo humano se reconoce, intenta realizarse. Este sentido data justamente de 1948, de la fundación del Instituto de Humanidades. Yo pienso que Ortega hubiera debido seguir a pesar de todo. Yo a veces he sentido que algunas personas abandonen algo que habían iniciado. En algunos casos ha habido, por ejemplo, políticos que han dimitido, tal vez después de que yo he instado a que no lo hicieran, porque creía que aunque había muchos motivos para que lo hicieran, no eran suficientes, no eran lo bastante. Ortega evidentemente pudo seguir con el Instituto de Humanidades con más dificultades, pero pudo seguir, hubiera continuado. Si Ortega lo hubiera desarrollado hasta el año 55, hasta el año de su muerte, creo que hubiera sido algo enormemente distinto. La vida, como saben ustedes, como decía certeramente Dilthey, es una combinación de azar, destino y carácter. Esos tres elementos intervienen en la construcción, en la realización de toda vida. La vida de Ortega fue lo que fue y no otra cosa. No se puede hablar de los futuribles, pero pienso muchas veces que Ortega no debió interrumpir el Instituto de Humanidades, debió continuar en él contra viento y marea, y el viento que había en las velas de la vida intelectual española era muy fuerte, era vivo, era prometedor. Y creo que hubiera podido ser algo que hubiera quedado ya, algo sólido, importante, y que después tuvo una continuidad muy distinta, muy distinta, después de su muerte en un seminario que dirigí yo bastante, 10 años, pero que era otra cosa. Evidentemente había nacido de aquel impulso, había nacido aquel estímulo. En cierto modo hubiera sido imposible si no hubiera habido el Instituto de Humanidades, pero no era aquello, no era para el público, era una reunión de personas dedicadas a la investigación y el pensamiento
de lo cual han salido frutos muy valiosos, pero no era eso, era distinto. Y no tenía la proyección general que tuvo el Instituto de Humanidades, que fue, diríamos, una sacudida en la historia de España. La historia de España hay que verla en detalle, hay que ver cada fase, cada fecha. Y es evidente que el año 48, el periodo 48-50, significa un momento capital que quedó, evidentemente, quedó en la vida de los españoles, en la vida receptiva de un número grande y en la vida activa de una minoría bastante extensa, bastante grande, que recibió un impulso que después había de continuar cada uno por su cuenta. No olviden ustedes que la gente que se reunió para hacer el Instituto de Humanidades siguió viviendo, siguió actuando. Todavía quedamos algunos vivos, no muchos. La mayor parte se han ido ya. Pero esto ha sido decisivo y creo que si alguien quiere entender la historia de España, la historia reciente de España, tiene que tener cuidado de señalar lo que fue esa fecha, los motivos por los cuales se llegó a esa creación y las consecuencias que tuvo inmediatas y después